continuación, pues el capítulo número 4 ya vienen cosas bastante interesantes, ¿sí? No digo que los primeros 3 hayan sido aburridos, sino que son de cultura general en realidad. Y pues nos vamos ya a enfocar en una aplicación específica que es la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Por favor, aquí sí pongan atención, espero que pues surjan algunas dudas, preguntas al respecto, háganlo sin ningún problema. ¿Sí? Hemos dedicado o vamos a dedicar un solo capítulo a lo que es la energía solar fotovoltaica, porque desde que hemos hablado de la primera clase, la fotovoltaica y la eólica son las que más se han desarrollado en el Ecuador. Justamente el día de ayer estaba leyendo las actualizaciones que ha lanzado el Ministerio de Energía y pues hay proyectos bastante interesantes con respecto a la solar fotovoltaica. Hay un objetivo que para el año 2030, después del gobierno, en este caso de Daniel Noboa, pues se deja al Ecuador una capacidad instalada de 1500 megavatios, ¿sí? Y hablo megavatios entre la fotovoltaica y la eólica, ¿sí? También estaba leyendo que entre la solar fotovoltaica van a haber muchos proyectos a lo largo de estos años, esperamos lo cumplan, específicamente en la parte norte del Ecuador, ¿sí? Esmeraldas, Manabí, la parte de Imbabura. Pues eso nos interesa a nosotros, ya que al ser provincias que están cerca a Pichincha, pues podemos optar o trabajar o capacitarnos en alguna de estas áreas, ¿sí? Todo va a ser dedicado a lo que es producción de energía solar fotovoltaica para ser conectada a la red eléctrica. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy lo que es la energía solar fotovoltaica. Este capítulo es un poco extenso, ¿sí? Aquí vamos a estar unas 3 hasta 4 clases dedicadas a lo que es la fotovoltaica, porque en realidad lo que nos interesa es que ustedes aprendan las bases y que puedan dimensionar, por lo menos. El objetivo es llegar hasta el último punto, que puedan o sean capaces de dimensionar un sistema fotovoltaico conectado a la red o aislado, ¿sí? Los que editaron en el curso en el CETAT, pues me imagino que ellos conocen ya sobre esta temática, ¿sí? Pues va a ser de gran ayuda para que puedan ayudarles a los compañeros que no asistieron al curso. Si ustedes ya saben, se supone que ustedes están preparados, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué se trata esto, ¿listo? Entonces, vamos a hablar en esta primera clase sobre la radiación. Tengo que explicarles de qué se trata esto del recurso. Hay muchas personas que confunden lo que es la radiación con el recurso. El día de ayer, por ejemplo, estaba conversando con 2 colegas. Obviamente, el campo de ellos no es la parte de las energías renovables, pero por conocimiento general hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de radiación y qué es lo que es recurso solar, ¿sí? Hablaremos sobre la disponibilidad, cómo yo puedo obtener estos datos de recurso para poder dimensionar mi sistema, ¿sí? Lo que hay que aprender es saber cuánto yo tengo de energía disponible del sol y cuánta esa energía la puedo transformar en energía eléctrica, ¿sí? Porque igual van a haber pérdidas, tiene factor de planta, factor de rendimiento, lo que hemos hablado en clases anteriores. Hablaremos sobre los principales componentes, cuáles son las principales características, cómo yo como técnico debo escoger el mejor componente. Ya van a ver que muchas de las veces no hay una fórmula, como todos están acostumbrados en otras materias. A los estudiantes, si no se les da una fórmula, los estudiantes se van al suelo, ¿sí? Pero si se los hace razonar técnicamente, no lo hacen. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Van a ver, bueno, no el día de hoy en esta clase, pero van a ver que dentro de esta temática van a tener que realizar razonamiento técnico. Lo que me aprendí en otras materias van a tener que aplicarlo aquí. Hablaremos sobre los tipos de sistemas fotovoltaicos, los conectados a la red, los aislados y los híbridos, ¿sí? Que he visto que están ganando bastante terreno. Y finalmente dimensionaremos 2 sistemas, un sistema conectado a la red y un sistema aislado. ¿Estamos claros? De eso se trata entonces el capítulo número 4. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre radiación solar. ¿Sí? Vamos a ver, siéntese bien señorita, por favor, gracias. ¿Sí? Tenemos radiación solar. ¿Qué es la diferencia entre radiación y recurso? ¿Sí? Vamos a ver conceptos básicos que sepan cómo se mide la radiación, cuál es la diferencia entre potencia y energía. Aquí también existen esas diferencias. ¿Listo? Entonces, nuestra principal fuente de energía va a ser el sol. Al igual que en todas las energías renovables, el sol es la principal fuente de energía, de forma directa e indirecta. Si lleven algo importante, toda la radiación que emite el sol viene al planeta en forma de ondas electromagnéticas, pero una sola parte, una pequeña parte, llega a la Tierra. Imagínense, esa pequeña parte que llega a la Tierra, desde el punto de vista humano, es ilimitado, es gigantesca.
es inimaginable, no tenemos idea de la energía que puede darnos el Sol, y eso que se lleva una pequeña parte al planeta, ya que el Sol llega a la mayoría del sistema solar, ¿sí? Entonces nuestra principal fuente de energía va a ser el Sol, ¿sí? Entonces, en algunas culturas puede Sol considerado como Dios, Inti aquí en la parte de Latinoamérica, especialmente ahora la cultura de los incas, ¿sí? Helios, conocido en Grecia, ¿sí? Ra, conocido en Egipto, ¿sí? Entonces el Sol desde tiempos antiguos pues tiene unas historias bastante interesantes, ya que es nuestra estrella madre, ¿listo? Vamos a aprovechar entonces las ondas electromagnéticas. Me imagino que ustedes tal vez en el colegio o en física de primer semestre hayan hablado acerca del espectro electromagnético. ¿Sí? ¿Saben qué es el espectro electromagnético? La descomposición de las ondas electromagnéticas debido a su frecuencia. ¿Sí? Tenemos diferentes longitudes de onda y por ende diferentes tipos de radiación que llegan. Por ejemplo, tenemos la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, la luz visible y diferentes tipos de radiaciones. Entonces, toda esa radiación compone esta radiación, digamos de esta manera, global que va a llegar a nuestro planeta. ¿Listo? Algo importantísimo, la radiación tiene unas partículas que se conocen con el nombre de fotones. Muy bien, correcto. Los fotones es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ya desde el inicio, algo importante, un fotón no tiene masa, es una partícula que no tiene masa, lo que sí tiene es energía, ¿sí? Ustedes han escuchado o han visto un protector solar, si es que utilizan protector solar, que sería bueno que empiecen a utilizarlo. Ustedes han visto y ponen en las especificaciones protección contra la radiación UV, UVA, radiación ultravioleta, infrarroja. No sé si se han puesto a leer las especificaciones de su protector solar. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Los fotones, dependiendo de la longitud de onda, van a tener diferente tipo de energía. Los fotones más fuertes van a tener más energía que los fotones, por ejemplo, la radiación infrarroja tienen mayor energía que los fotones de la luz visible. Los fotones de la radiación ultravioleta son más fuertes que los fotones de la radiación infrarroja. Los fotones, dependiendo de la longitud de onda, van a dar más o menos energía. Por eso, el principal problema del cáncer de piel, de las arrugas, las manchas, tiene que ver con la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, que son fotones muy fuertes que penetran en la dermis y producen ese tipo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, mi sistema va a aprovechar estos fotones, y a estos fotones los vamos a convertir en energía eléctrica. ¿Listo? ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, nosotros vamos a aprovechar la energía del Sol para producir tanto energía térmica y energía eléctrica. Esto lo hablamos en la clase anterior. Si entiende esto, va a entender tanto la fotovoltaica y cuál es la diferencia con la solar termoeléctrica y la termosolar. ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a producir calor, hablamos de la solar térmica. ¿Sí? Energía térmica, solar térmica. Es la única tecnología solar directa que puede producir calor. Y cuando hablo de electricidad, hablo de la fotovoltaica y de la solar termoeléctrica. ¿Sí? Entonces son las dos principales aplicaciones de este tipo de tecnología. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces se puede producir calor y también se puede producir electricidad. ¿Sí? Quiero que vean algo muy importante. Les dije hace un momento que nosotros no tenemos ni idea la cantidad de energía que podemos extraer del Sol, ¿cierto? Entonces, quiero que vean esto, muy importante. Miren los cuadritos que tienen ahí. El cuadrito que representa cada una de las tecnologías, pueden ver cuánto aportaría al consumo mundial o a la demanda mundial. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que la demanda es la que manda. ¿Sí? Entonces, quiero que vean cuál es el cuadrito que representa el consumo de toda la población mundial. ¿Sí lo ven el cuadrito que está aquí? Este es el cuadrito. Este representa el consumo mundial de todo el planeta, la demanda eléctrica de todo el planeta. Y miren el resto de cuadros, representan cuánta energía yo puedo obtener
de los diferentes recursos, tanto renovables como no renovables. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, miren en este caso el viento. ¿Sí lo ven a la eólica? ¿Sí ven la eólica? ¿Cómo es que, sí o no, que sobraría demasiado? Solo con eólica podremos cubrir toda la población mundial. No nos vayamos tan arriba, ¿sí? Pongámosle, por ejemplo, que tenemos ahí con las nucleares, que por ahí una señorita creo me preguntaba de la nuclear. Con la nuclear ya podríamos cubrir la demanda. Con la eólica cubriríamos y nos sobraría para venderle energía a los extraterrestres incluso, ¿cierto? Porque nos sobraría además la cantidad de energía. Pero miren en cambio con la solar. ¿Sí ven con la solar? ¿Sí ven cuál es la solar? Es la que contiene ¿quién? A todas las energías. ¿Sí o no que solo explotando el recurso solar que llega al planeta, recuerden que es una pequeña parte que llega, podríamos cubrir, vivir tranquilamente sin ningún tipo de problema? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es la comparación. ¿Cuánto aporta cada los recursos y cuánto podríamos abastecer? Sin embargo, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no cubrimos el planeta? Lo llenamos de paneles solares fotovoltaicos. El precio. Por el precio. ¿Por qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? Contaminación. Contaminación de los paneles fotovoltaicos. Impacto ambiental. Impacto ambiental de la solar fotovoltaica. Días nublados. A ver, vamos primero, uno por uno. Dijeron por ahí el precio. La verdad, el precio ahora, hoy por hoy, la fotovoltaica es de las más asequibles. Si la comparamos con la hidráulica, por ejemplo, o con cualquiera de las tecnologías no renovables. El precio no sería el inconveniente. ¿Sí? ¿Qué más dijeron por acá? Contaminación. El impacto ambiental, con el impacto ambiental, la fotovoltaica no produce contaminación. No hay combustión en un proceso termoquímico, así que no habría contaminación. Si usted se refiere a la contaminación, sería del proceso de fabricación de los paneles, podría ser. ¿Sí? Por acá decía impacto ambiental. Vean que la fotovoltaica es una de las tecnologías renovables que menos impacto ambiental tiene, comparadas con las otras. ¿Sí? ¿Perdón? El área, bueno, por ahí van los problemas, dice el señor Mariscal. Tal vez la cantidad de terreno que necesitaríamos para cubrir toda la demanda energética global. ¿Sí? A ver, el problema, ¿por qué no cubrimos todo de energía solar fotovoltaica? Por una sola razón: no es ni sustentable ni sostenible. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué dijimos desde el primer día de clases? ¿Cuál es el objetivo al final de esta materia que ustedes deben, incluso necesiten notar en letras grandes en su cuaderno? ¿Solo depender de un solo recurso? No. Ya tenemos el caso de Ecuador. Ya tenemos el caso de Ecuador. Con el eólico podemos cubrir toda la demanda de Ecuador, incluso venderle energía a Perú y a Colombia. ¿Nos fue bien? Entonces, ¿cuál es el problema? Diversificar, correcto. Esa es la solución. El problema es que dependamos de una sola tecnología. La solución es que diversifiquen los recursos. ¿Sí? Nunca se queden con un solo recurso. Siempre hay que tener más opciones y que todos aporten de una u otra manera. Esa es la gran razón. ¿Por qué creen que los países desarrollados no se han quedado con una sola tecnología? Tienen varias tecnologías. Ya vieron el caso de la red eléctrica de España. Vieron todas las tecnologías que aportan a la demanda. Entonces, esa es la razón. No es ni sustentable ni tampoco sostenible. ¿Sí? Hay que diversificar. No se olviden de eso. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, eso como el preámbulo en realidad. Muy bien, entonces, nosotros, para poder entender un poquito de cómo funciona la fotovoltaica, debemos recordar cuáles son los métodos para la transferencia de calor. Ustedes que son electromecánicos, son mecánicos más que yo, pues deben saber que existen tres: conducción, convección y radiación, ¿cierto? ¿Qué característica tiene cada uno de ellos? Por ejemplo, conducción. ¿Qué pasa con la conducción? Debe haber ¿qué? Contacto, ¿cierto? Entre la fuente de calor y el objeto al cual se quiere transferir el calor. Muy bien. Convección. ¿Cuándo es por convección? ¿Qué debe pasar para poder transmitir, en este caso, el calor de un cuerpo a otro? Del cuerpo caliente al cuerpo, en este caso, más frío. Por convección. Por convección. En conducción hay contacto, pero en convección se necesita un medio de transporte. Podría ser el viento, ¿cierto? Un día de verano, está muy fría su casa,
¿Sí? Usted abre la ventana y el calor va a ingresar por el viento, ¿sí o no? Entonces eso es por convección. Necesitamos un medio de transporte que traiga o que lleve el calor, ¿sí? Y finalmente por radiación. ¿Qué pasa por radiación? ¿Cuál es la principal característica de transferencia de calor por radiación? Que no hay contacto. No, si fuera contacto sería conducción. Que no hay contacto. Que no hay contacto, no lo escuché. Siéntese bien también usted, señor. Sí, no son silletes para acostarse, es para sentarse y poner atención. Si está con sueño, tenga la bondad de salir, no hay problema, vaya a lavarse la cara. ¿Sí? Radiación, no hay contacto. ¿Sí? Por cierto, cuando vayan ya les va a tocar ver las tutorías académicas. Cuando vayan a las tutorías académicas, ya que me hacen quedar mal, dirán que cómo se sientan, que vienen a acostarse, que vienen a dormirse. ¿Sí? Eso dirán también. Solo los escucho que dicen, es que no entiendo, es que estoy no sé qué, que no le puedo preguntar. Les digo que pregunten, nadie pregunta. ¿Sí? Digo que vienen a acostarse y a dormirse, que por eso no ponen atención. Por eso salen mal en las pruebas de los exámenes. Eso digo. ¿Sí? Por si al caso. Radiación. ¿Qué pasa con la radiación? No hay contacto. ¿Listo? La radiación llega, en este caso, a la Tierra a través del espacio, del vacío. Así llega la radiación solar. ¿Estamos claros? ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces nosotros, la que nos interesa en esta tecnología es la radiación. ¿Sí? Es la radiación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Partícula que necesitamos, los fotones, ¿cierto? Los fotones son los que llegan a nuestro planeta. Sin embargo, quiero que ya desde el inicio sepan algo importante. Toda la radiación, esa parte pequeña que llega al planeta, a medida que ingresa en la atmósfera y va llegando a la superficie donde está el panel, se va perdiendo, ¿sí? Se va quedando en la atmósfera por la combinación de gases. Recuerden que nosotros el aire está compuesto por varios gases, solo que nosotros no los podemos ver. Pero a medida que la radiación va viajando y llega a la superficie del panel, hay una serie de pérdidas. Por lo tanto, la radiación es intermitente. No me pueden decir que la radiación es constante, eso es falso. La radiación es intermitente. En este momento hay un nivel de radiación. En la tarde va a haber otro nivel de radiación. Mañana va a haber otro tipo de radiación. Entonces la radiación es intermitente, ¿sí? Se va perdiendo a medida que va ingresando. Entonces vamos a aprovechar la energía de los fotones. Y los fotones son los que van a transmitir su energía a los electrones para poder nosotros, en este caso, pues generar energía eléctrica. Por eso se llama fotovoltaica. Foto viene de fotón y voltaica de voltaje. Por eso es la energía fotovoltaica. ¿Estamos claros? Entonces no se me vayan a olvidar. El fotón es una partícula muy especial. No tiene masa, lo único que tiene es energía. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar la fotovoltaica a través del famoso efecto fotovoltaico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Estos son conceptos básicos de energía solar. Bien, vamos entonces, ya que entendieron esto, hablemos del recurso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre recurso solar y radiación solar? Esto llévenselo por algún momento, si van a dictar un taller, van a dictar alguna capacitación, puedan ustedes tener en cuenta todos estos conceptos importantes. No le puede explicar, usted no puede aprender fotovoltaica si no sabe la diferencia entre recurso solar y radiación. ¿Sí? Les acabo de explicar que la radiación es todo lo que está en el entorno, todo lo que vemos en este momento, todo lo que está llegando. Hay radiación natural, la que usted ve afuera, luz ultravioleta, visible, infrarroja, si tuviéramos un prisma y descomponemos la luz, o esta que producen las luminarias, que es radiación artificial. ¿Sí o no? Entonces la radiación es todo lo que usted puede ver, todo lo que está presente, lo que nos llega del sol, eso es radiación. Pero el recurso solar es lo que nosotros vamos a aprovechar. Bueno, no nosotros, el panel, digamos que el panel fotovoltaico es lo que va a aprovechar. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia entre radiación y recurso? La radiación, todo el entorno, toda la radiación que usted puede ver, la artificial, la natural,
pero el recurso solo lo que va a aprovechar el panel fotovoltaico. Es la diferencia entre radiación y recurso. ¿Sí estamos claros? En este caso, ¿cuál sería el recurso, Inge? ¿Cómo cuál sería el recurso? O sea, serían los fotones, ¿verdad? Toda la radiación tiene fotones. A ver, la diferencia es que todo lo que usted tiene en el entorno es radiación, que tiene fotones. Y toda la radiación que aprovecha el panel se llama recurso. Ah, solo la que aprovecha. Correcto, solo lo que aprovecha el panel. ¿Sí? Entonces, ¿qué a nosotros nos interesa? Lo que a nosotros nos interesa no es medir la radiación, sino es medir cuánto recurso voy a poder aprovechar. ¿Cuánta energía le voy a poder sacar al sol? Le voy a poder aprovechar. Es lo que me interesa a nosotros. Entonces, al recurso hay que medirlo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ingresamos nosotros como técnicos. Vamos a medir el recurso solar para ver cuánto recurso puedo aprovechar. Vamos a ver si entendieron el concepto y la diferencia entre radiación y recurso. Por ejemplo, ¿cómo sería en la hidráulica? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería, digamos, la analogía entre radiación y recurso? ¿Cómo sería la analogía en la tecnología hidráulica? ¿Cómo sería? ¿Se llamaría radiación también ahí? ¿Cómo se llamaría ahí? A ver si entendieron la diferencia entre radiación y recurso. Agua. El agua, muy bien, el agua que está presente, ¿sí? Todo el agua de los ríos, de los ¿cómo es? Lagos, todos los mares, el mar, el océano, eso va a ser el tipo de radiación, porque aquí se llama agua, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería el cambio del recurso? ¿Y ¿Cómo energía? se llamaría el recurso? Hídrico, muy bien. ¿Y cuál sería ese recurso hídrico? Lo que va a aprovechar en este caso, ¿quién? La central hidroeléctrica. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los dos tipos, radiación y recurso. En este caso, cantidad de agua o agua, ¿sí? Con el recurso hídrico. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a medir el recurso solar. ¿Cómo medimos el recurso solar? Necesitamos unidades. ¿Se acuerdan de instrumentación? ¿Cierto? Necesitamos unidades. ¿Qué era medir? Cierto que están en este momento, por eso me demoré, están las jornadas de metrología, por si acaso, si a alguien les interesa, está en el EARME, piso 5, auditorio 2. ¿Sí? Ha llegado el INEM, está la embajada francesa y también la corporación alemana. Bastante interesantes los temas que van a tratar. ¿Sí? Si a alguien le interesa, puede optar, ir a las conferencias, hay charlas relacionadas, por ejemplo, la parte de digitalización 5.0. ¿Sí? Y justamente medir. ¿Sí? ¿Qué es medir? ¿Qué era medir? ¿Qué era medir? Medir era qué? Comparar, muy bien. ¿Qué? Algo desconocido con algo que conozco, que tomo como referencia o como magnitud o unidad. Eso era medir. ¿Se acuerdan las mediciones directas y las indirectas? Y los errores que debemos evitar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. Aquí pasa lo mismo. Vamos a seguir midiendo. Para medir necesitábamos tres partes principales. ¿Qué se necesitaba para medir? El objeto que pretendo medir, ahí está, el recurso. Necesito un instrumento, ¿cierto? Y necesito una escala, una magnitud, unidad. Una unidad necesito. ¿Sí o no? Bueno, entonces, para medir el recurso, ya vamos a ver cómo se llama el instrumento. Pero hay dos unidades: irradiancia e irradiación. I mayúscula y la H mayúscula. Irradiancia e irradiación. ¿Listo? ¿Qué es esto de la irradiancia? Irradiancia, a ver, muchos estudiantes confunden los términos, ¿sí? Aunque parece igual, que se le enreda la lengua, pero igual es bastante fácil distinguir entre los dos. Irradiancia, lo que termina en cia, es potencia, solar. Y la irradiación es energía solar. ¿Sí? La irradiancia se mide en, ¿cómo se mide la potencia? ¿Cuándo mide la potencia? kilowatts. Vatio por kilovatio, ¿cierto? Pero aquí para medir potencia solar es vatio sobre metro cuadrado o kilovatio sobre metro cuadrado. Esas es las unidades, en este caso de esa magnitud, llamada irradiancia, que es potencia solar. Es la potencia solar que va a llegar o que va a incidir en una superficie, en un área. Por eso es vatio sobre metro cuadrado. Mientras que la irradiación, ¿cuáles las unidades de energía? Kilojoules. ¿Cuál es la unidad de energía? Puede ser joules en el sistema internacional, pero la más típica, ¿cuál es? Newton. La energía no se mide en newtons.
¿Qué se mide? ¿En qué se mide en joules? ¿Y en otra? Vatio hora o kilovatio hora. Así se mide la energía, potencia por tiempo. Eso es energía. ¿Sí o no? Sí, creo. ¿Sí? Entonces, la irradiación es la energía solar. Vatio hora sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, irradiancia e irradiación. ¿Sí? Irradiancia, potencia solar. Irradiación, energía solar. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Conocían sobre estos términos? ¿Conocían, habían escuchado sobre estos términos? ¿Sí o no? ¿Alguien tal vez? Los que dieron la charla en el CETAD, ¿cómo explicaron la irradiancia y la irradiación? ¿De ley deben haberle explicado o no le explicaron? ¿Y qué dijeron? ¿Cómo? Pero ahí lo hicimos con el piranómetro. Ahí solo lo hicieron con el piranómetro que medía. Pero no explicaron, aunque sea, qué es potencia y qué es energía. ¿Sí explicaron eso o no? ¿Cierto? Entonces, irradiancia, potencia solar. Energía, pues es la irradiación. ¿Sí? ¿Estamos claros? No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. No se olviden, vatio, metro cuadrado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Potencia solar y recurso solar. ¿Sí o no? Un momento, por favor. ¿Listo? Bien. ¿Qué más necesito que sepan? Necesito que sepan cuál es la diferencia entre las dos. Aquí vienen conceptos de electricidad. ¿Por qué creen que ustedes en el CETAD empezaron con electricidad? Porque deben entender la diferencia entre potencia y energía. La potencia es instantánea, la energía es a través del tiempo. La potencia es la cantidad de energía que se genera, almacena, transmite en ese momento. ¿Sí? Para poder medir la potencia, se inventaron otra unidad que le llamaron con el nombre de energía, que es la potencia a lo largo del tiempo. Si esto lo graficamos nosotros, tendríamos algo como lo que ven en pantalla, lo que se conoce como el nombre de la curva solar. ¿Sí? Entonces explicaron tal vez que el Sol sigue una trayectoria desde una hora establecida hasta una hora establecida durante todo el día. Esta se llama curva solar diaria. En el Ecuador es esta, donde el punto más alto es el cenit, que son las 12 del día, ¿cierto? Donde el Sol está en el centro y es donde la radiación es la más alta posible. ¿Sí? Entonces, no crean que esto representa la salida del Sol, no, esto representa la irradiancia e irradiación. La irradiancia es la línea en rojo, ¿sí? Es la línea en rojo, mientras que la irradiación es todo lo verde, es el área bajo la curva. En otras palabras, ¿qué es la irradiación? ¿Qué es el área bajo la curva? Concepto de cálculo diferencial integral. El perímetro. Perímetro. Ay, Dios. Va a ser el perímetro, muchachos. El integral es el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Qué cogió usted? Yo soy virtual. Virtual. ¿Sí? ¿Pensamos? Irradiancia e irradiación. ¿Sí? Entonces, en los países del norte y los países del sur, la curva cambia, porque va a cambiar, lo que cambia es la hora. El comportamiento es el mismo, pero lo que cambia es la hora. En el Ecuador generalmente tenemos 12 horas de sol, ¿sí? 6 de la mañana, 6 de la tarde. Es general, por lo general. ¿Sí? ¿No es que en verano el sol sale más temprano? En invierno parece que se oscurece más temprano. Sí, pero estandarizado, como estamos en la zona tórrida, son 12 horas de sol. Y si usted en este momento tuviera un instrumento y se puede medir la radiación, que lo vieron en el Datalogger, ¿se acuerdan?
Si poder, ya van a ver hacer la práctica número 1. Vamos a poder ver una curva como la que ven en pantalla. Es la curva solar. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces es la gran base para poder entender la fotovoltaica. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Dónde voy a tener mayor producción de energía solar fotovoltaica? En las horas cercanas al mediodía. Es donde ahí mi sistema va a estar a tope. Es ahí donde lo voy a aprovechar para que las baterías puedan almacenar la energía solar. Pregunta, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en la noche? ¿Hay radiación? No. ¿Qué pasa en la noche? ¿Hay radiación? ¿Sí o no? Sí. No. Sí hay radiación. Sí hay, pero En la noche sí hay pequeñas radiación. cantidades. Pero la radiación es muy baja, es Pues una mínima. pequeña cantidad. ¿Sí? Pero sí hay radiación. Algo importantísimo, alguna vez un estudiante dijo, la energía solar fotovoltaica no genera en la noche. Eso es incorrecto. La energía solar fotovoltaica sí genera en la Pero noche. no mucho. ¿Sí? Si tenemos un sistema aislado, van a tener baterías. ¿Cómo se cargaron esas baterías? En el día. En el día con la fotovoltaica, entonces es energía solar. ¿Sí? Pero sí genera la fotovoltaica en la noche, por si acaso. ¿Listo? Bien, el instrumento que vamos a utilizar tiene una forma de un platillo volador, ¿cierto? Es un instrumento, es un sensor y su nombre es piranómetro. Correcto, es un piranómetro. El famoso piranómetro. Ahí sí, a ver, entonces dijeron que con esto sí se les enseñaron. ¿Qué les enseñaron del piranómetro, señor? Ábalos. ¿Perdón? Eso, muy bien, se ha aprendido bien, señor Ábalos, ¿sí? Entonces, conectar a las tablas nos va a orientar la curva. Bien, correcto. Este instrumento lo que mide es irradiancia, no mide irradiación. Entonces, este instrumento pues mide irradiancia, mide la potencia solar, vatios sobre metro cuadrado. Algunos técnicos le conocen también con el nombre de solarímetro, así también le llaman, piranómetro o solarímetro. ¿No? Es un instrumento bastante útil, especialmente en las estaciones meteorológicas. ¿Cómo se llama el instituto que maneja los datos meteorológicos en el Ecuador? INAMI, muy bien, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador. El INAMI. ¿Han tenido oportunidad de ver estaciones meteorológicas tal vez? El INAMI tiene estaciones meteorológicas a lo largo de todo el Ecuador para obtener datos meteorológicos, velocidad de viento, radiación, presión, humedad relativa, temperatura y muchos otros parámetros. Entonces, las estaciones meteorológicas, por de ley, lo que siempre va a estar instalado es un piranómetro. Si no hay piranómetro, esa estación meteorológica no tendría mucho sentido, ¿sí? Porque es el único instrumento que puede medir la irradiancia. Puede medir, en otras palabras, el recurso solar. ¿Cuánto voy a aprovechar en ese punto? ¿Sí estamos claros? ¿Sí o no? Son caros esos instrumentos. Depende de las características del piranómetro. La próxima semana que tenemos la práctica les voy a traer los piranómetros para que los vean. Sí, nosotros tenemos uno de los más baratitos. $250 cuesta el piranómetro, pero sí hay mucho más sofisticados como los que ven en la pantalla. ¿Sí? Depende de las características y el rango de medición. ¿Sí? Como una especie de platillo volador que tiene una cúpula de vidrio muy sensible y dentro está el sensor de radiación. ¿Alguna pregunta? ¿Y que Sí, solo hay así chiquitos? No hay de todas las formas, tamaños que usted se puede imaginar, depende de la aplicación. Por ejemplo, si es una estación meteorológica muy grande, pues los instrumentos son bastante grandes, como los ven en la pantalla. Pero son estaciones meteorológicas más pequeñas o didácticas, los piranómetros son pequeños, como los que nosotros tenemos. ¿Sí? Depende de la aplicación, el rango de medición también. Hay piranómetros que no solo pueden medir irradiancia, pueden descomponer la medición de la radiación en las diferentes componentes. Le dan datos de radiación UV, infrarroja, luz visible, o sea, es bastante completo este instrumento. ¿Sí? Pero el que nosotros necesitamos es el que mide irradiancia, nada más, para esta parte de fotovoltaica. ¿Sí? Listo, les pregunto, de todo lo que les he contado, si decimos que cuando llega a la superficie del panel la radiación llega con una serie de pérdidas, ¿qué pasa en el espacio? ¿Cómo es la radiación que recibe un satélite? Más, sin tantas pérdidas, dije. ¿Cómo es? Directa, señor Mariscal, ¿sí?
¿Qué más? ¿Cómo es la radiación que recibe un satélite? ¿Cómo es la radiación que recibe un satélite? En el espacio hay pérdidas. No. En el espacio no va a haber pérdidas, por lo tanto se habla que la radiación en el espacio es constante. ¿Sí? Y los científicos han medido. ¿Por qué creen? No sé si les gusta la parte de la astronomía, han visto documentales sobre los rovers que han enviado a Marte, el Perseverance, ¿sí? El Liberty, también hay uno que se llama de esa manera, ¿sí? No sé si también hay uno que se llama El Pegaso. creo, no sé, no, pero les ponen nombres así bastante llamativos. Estos tipos de robotitos, estos rovers, incluso los satélites, tienen placas solares para aprovechar la mayor cantidad de energía que tienen en el espacio. ¿Sí? Entonces, toda la instrumentación que tienen se alimenta con energía solar fotovoltaica. ¿Sí? Y por eso pueden observar, siempre van a ver que tienen placas solares. Hasta el Hubble, que ya dejó, y ¿cómo es el último que enviaron? El James Webb. El James Webb, correcto. El James Webb tiene placas, tiene una pantalla, un panel hecho de oro. ¿Sí? Es una película delgada de oro, porque el oro es más resistente a la parte del espacio, la radiación en el espacio. ¿Sí? Y a los lados de la placa tiene celdas solares fotovoltaicas. Por eso Elon Musk tiene una idea bastante loca de que quiere poner módulos fotovoltaicos orbitando la Tierra para esa energía, porque allá es constante la radiación, esa energía enviarla a la Tierra. Por eso hay investigaciones de que quieren enviar la energía, ¿cómo? Si necesitan cables para poder enviar la energía, de forma inalámbrica. ¿Cómo? La energía eléctrica debería transformarse en ondas de radio que llegan a la Tierra a través de antenas y en la Tierra se vuelven a convertir en energía eléctrica. Esa es la idea loca que tiene. ¿Cómo aprovechar ya los recursos? Ya no los recursos terrestres, sino quiero aprovechar los recursos solares, digamos de esa manera, el sistema solar. ¿Sí? Y con respecto a la radiación que podemos captar aquí en la Tierra, con respecto a la que hay en el espacio, ¿es grande la diferencia? Ya va a haber la diferencia. Hablamos que los científicos han medido la radiación fuera de la atmósfera y le dieron un valor, le llamaron constante solar, le representan con la letra K mayúscula y es de 1367 vatios sobre metro cuadrado. Esa es la radiación que llega al espacio. Anota eso, tenemos que estar de rojo. 103,97 vatios por metro. Bastante poquito. Bastante está. Bastante, dice, solo para quedar bien en la materia. Comparado con las otras está poco. Ni 2 kilovatios. ¿Y cuánto será la constante que llega a la Tierra? Bueno, no constante, la radiación, ¿qué les dije hace un momento? La radiación es que eso, llévense ese concepto siempre. Alguna vez un cliente me dijo que cuánta energía con cuánta radiación constante le vamos a instalar al sistema. Pues lamentablemente ahí le dije que la radiación no es constante, la radiación es intermitente. El recurso eólico también es intermitente. Pues muchas personas que están en contra, o que no defienden las renovables como nosotros, dicen que la principal desventaja de las renovables es que sea intermitente. Sí, o sea, tienen razón. La eólica y la fotovoltaica son intermitentes, pero son complementarias. ¿A qué me refiero con esto? Si en el día no hay mucha radiación, puede haber más viento. ¿Se da cuenta que en los días más fríos hay más viento? Sí. Es correcto. ¿Qué pasa en los días calurosos? En los días calurosos también hay poco viento, pero más en los días fríos. ¿Qué pasa? En la noche hay menos radiación, casi nula. Pero ¿qué hay de madrugada? ¿Qué hay más de la madrugada? Los vientos, correcto. Y todos ustedes se van a los lugares altos, cerros, montañas o cualquier sitio alto, lo que más hay es viento. Por eso la eólica y la fotovoltaica son complementarias. ¿Sí están muy claros? ¿Alguna pregunta? El señor Pawai creo que está en el grupo Synergy de la Poli. Ellos se dedican a la parte de estudios con energía renovable. Me imagino que deben tener bastantes investigaciones a lo que es la parte de solar. Saben que la Politécnica Nacional hace febrero del 2024, y le debo conocer a Santiago Vaca y el otro ingeniero que no me acuerdo el apellido, desarrollaron el mapa solar del Ecuador como un proyecto de investigación. El mapa solar del Ecuador o Atlas Solar del Ecuador, que les voy a dejar los links para que lo revisen,
no había sido autorizado desde el año 2008. ¿Sí? Lo hizo la Corporación de Investigación Energética, la CIE, que se llamaba, aquí está extinta, que ya no existe esa corporación, pero fue un atlas solar bastante rudimentario. El año 2019 Synergy hizo el mapa solar del Ecuador, ¿sí? Y estaba bastante decente, estaba bastante bien porque no teníamos nada, no teníamos datos. Pero el 24 de febrero del 2024, el gobierno de la República en Santa Elena presentó ya el nuevo atlas solar del Ecuador. Todavía no está acceso al público, ayer lo busqué, me he matado buscándolo, no está acceso al público todavía. Esperemos que lo hayan mejorado bastante, porque eso va a servir muchísimo para esto. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos, ¿cómo le llamamos a esa? La constante solar. Y así se llama, la constante solar. No se olviden, 1367 vatios sobre metro cuadrado. Me preguntaba el señor cuánto es la radiación. Si la constante es 1367, ¿cuánto llega al planeta? Pues es bastante variable. La curva que ven en amarillo, ¿sí? es la constante solar, y la podemos representar de esa manera. Y la curva que ven en rojo, naranja, depende de donde le vean, pues es lo que llega al planeta. A medida que la radiación va ingresando en la atmósfera, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Y ahí deben entender por qué la fotovoltaica tiene un factor de planta de solo el 40%. Y eso hablamos de las grandes parques solares. Si hablamos de un panel fotovoltaico, llegan a rendimientos del 23 al 20%. ¿Sí? Son rendimientos que, mira, oye, está bastante bajo. No es bastante bajo, ¿sí? Es un rendimiento adecuado para la aplicación que yo necesito. ¿Sí? Entonces, varía bastante, es bastante intermitente. No toda la energía, que sale del sol, pues va a llegar a la Tierra. Se va perdiendo a medida que va ingresando en la atmósfera. ¿Sí? Otro problema que tiene la energía solar, recomendación, si van a instalar un sistema fotovoltaico, debe ser en un lugar que no tenga sombra. ¿Sí? Por ejemplo, árboles. Cerca de árboles no sería adecuado. Edificios no sería adecuado. ¿Verdad? Pues mira, oye, pero yo vivo en Quito y quiero un sistema fotovoltaico. Listo, te va a tocar colocarlo en tu terraza, en tu techo, en el mejor lugar posible. ¿Sí? Es mejor tener algo a no tener nada. Pero la recomendación es que el espacio sea totalmente abierto. ¿Sí? Por el problema de las sombras. Si le cae sombra a un panel, va a reducir la radiación y por lo tanto va a reducir también su eficiencia. ¿Estamos claros? ¿Sí? No se olviden de esto. Es bastante importante. Bueno, vamos a ver entonces cómo se clasifica la radiación. ¿Sí? La radiación que nosotros vemos, ¿cómo se llama? Ya dijimos, hay radiación y recurso solar, que es lo que vamos a aprovechar. Pero la radiación tiene 3 componentes, de acuerdo a cómo le llega la radiación a un objeto. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que estemos en la playa, ¿sí? Han ido a la playa y todo, a broncearse, a tomar el sol, ¿cierto? No es lo mismo que usted esté en la playa a que esté dentro de un bosque, ¿sí? O que el día esté bastante nublado, como el día de hoy, bastante triste, bastante como que quiere con llovizna y quiere llover, ¿cierto? Entonces, los diferentes tipos de radiación que se presentan depende de cómo esa radiación la recibe el objeto. Entonces, es importante conocer que la radiación es bastante peligrosa. ¿Sí? No crean que porque se van a poner protector solar o se van a broncear no van a tener algún tipo de efecto. No solo a nosotros nos afecta, sino también a los mismos dispositivos. ¿Sí? Como lo hace de la siguiente manera. Tenemos 3 tipos de radiaciones llamadas directa, difusa y reflejada. Son las 3 componentes de la radiación global. La suma de estas 3 forman lo que se llama la radiación global, que se le simboliza con las letras GHI. ¿Sí? Global, horizontal y radiancia. ¿Sí? Irradiancia global horizontal. ¿Bien? Esa es cómo es la radiación global. La radiación global tiene 3 componentes. Por ahí ya escuché hace un momento hablar de la directa, la difusa y la reflejada. La directa es la responsable de provocar la sombra de los objetos. ¿Sí? Ustedes han visto su sombra aquí con la radiación artificial. Un día que esté caminando por ahí, ¿ha visto su sombra? Que nunca se despega la sombra y dependiendo de la posición del sol va a estar la posición de la sombra. A eso se le llama radiación directa. No tiene ningún obstáculo, llega directamente al objeto.
¿Sí? Es la más fuerte de las tres. Y es la mejor de las tres porque tiene la mayor cantidad de fotones, por lo tanto la mayor cantidad de energía. Tenemos la difusa. Es la que atraviesa a través de los fenómenos atmosféricos, lluvias, tormentas, cualquier tipo de nube, incluso cuando el día está bastante, como el que tenemos el día de hoy, bastante triste, pues hay radiación difusa. Y finalmente tenemos la reflejada, que es la capacidad que tienen los objetos de reflejar la radiación. Todos los objetos, hasta nosotros, reflejamos la radiación. A eso se le llama coeficiente de albedo. Dependiendo del coeficiente de albedo que tenga un objeto, va a reflejar más o menos radiación. Por eso la nieve tiene un coeficiente de albedo, el pasto tiene un coeficiente de albedo, el lodo tiene albedo, el agua tiene albedo, la madera tiene albedo. Entonces a eso se le llama radiación reflejada. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces son las tres componentes de la radiación. En este momento, ¿qué tipo de radiación tendremos? La difusa. La difusa, pero también, ¿qué creen que hay? Directa. Claro, no, directa no hay, directa no hay. ¿Sí? Lo que sí hay es reflejada y difusa. ¿Sí les ha pasado a ustedes alguna vez, los que hacen deporte, ¿sí? Cuando están jugando fútbol o están en una cancha jugando básquet? ¿Sí les ha pasado que el día está bastante caluroso? Obviamente se ponen protector solar, pero igual, terminan quemándose. Pero sí han detectado que hasta el pasto, cuando ustedes están en contacto con el césped, incluso el cemento, si es cancha o cancha sintética, refleja y sienten a veces que incluso que el día no estuvo tan caluroso y salen un poco quemados. Lo he escuchado cuando van a escalar al Cotopaxi, al Chimborazo, que dicen, oye, chuta, me quemé con la neblina, saben decir. ¿Sí? Eso no es que los haya quemado la neblina, sino que la radiación difusa llegó a su piel, pero también la radiación reflejada de la nieve también llegó a su piel. Entonces hay tres componentes: directa, difusa y reflejada. Pregunta del millón a los que fueron al CETAT: ¿con cuál de las tres radiaciones trabaja la fotovoltaica? Es que es la más poderosa de las tres, la directa, porque no hay obstáculos, por eso que llega directamente, valga la redundancia. Trabaja con la difusa. Con la difusa. ¿Con cuál trabaja la fotovoltaica? Con la Difusa. No trabaja ni con la directa, ni con la difusa, ni con la reflejada. Trabaja con la global. En otras palabras, es la suma de las tres. La que haya. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí explicaron eso o no explicaron eso? Sí. A todo lo que dice sí. Pero sí explicaron. Es lo bueno que explique. Sí, la idea es que esto sea el que llegue. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí está claro, ¿verdad? ¿Sabíamos esto? No, pero si no sabíamos, estamos aprendiendo. Importantísimo, la única que produce sombra es la directa. La reflejada no produce sombra, ni tampoco la difusa. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, les preguntaba, ¿cuál es la componente que nos da o funciona los sistemas fotovoltaicos? Trabaja con las tres. La suma de las tres, que se le llama radiación global. Entonces, el panel fotovoltaico trabaja con la radiación global. Es decir, ¿produciría en este momento el panel fotovoltaico? Sí. Sí, claro, por supuesto que produciría. ¿Produciría en un día con mucho sol o despejado? Sí, produciría. ¿Y produciría si yo lo pongo en mi casa, en mi terraza, a pesar de que esté rodeado de árboles y edificios? Sí va a producir, por la reflejada. ¿Sí? Pero obviamente con un nivel menor. Digamos. Una pregunta, y en caso de que tengamos la directa y el panel solar sea golpeado directamente con la radiación, ¿no habría ningún problema en el caso de que la radiación sea tanta que el panel se caliente? ¿No habría pérdidas? Muy bien, muy buena pregunta, ¿cierto? A ver, si la más fuerte de las tres, por el tema de la cantidad de fotones que va a tener, es la directa, los paneles fotovoltaicos tienen un problema. Y más que problema, es una desventaja. Y ahí ustedes van a entender muchas cosas cuando vean instalados o vean una instalación fotovoltaica. Cuando la radiación llega al panel, ¿se acuerdan de la casa abierta, señor García, que nos ayudó, y señor Ibarra? El panel se calienta. Un técnico bien preparado y bien capacitado sabe que es prohibido que vaya y ponga la mano sobre el panel. Porque un día que la radiación ha sido directa, como dice el compañero, usted va a recibir quemaduras bastante graves. No
al punto de que pucha, va a perder la mano, pero sí va a llevarse un susto porque el panel se va a calentar y mucho. ¿Qué pasa cuando un instrumento electrónico se calienta demasiado? O bueno, ustedes saben como electrónicos que existe un principio llamado el efecto Se Joule, calienta, sí, sí. que es la conversión de ¿qué? De la Potencia, energía, la situación de potencia en forma de Claro. mientras más es el efecto Joule, ¿qué pasa con el rendimiento del dispositivo? disminuye. Lo mismo va a pasar acá. Es un dispositivo, digamos, es un transductor. Recuerden que el panel fotovoltaico o la celda fotovoltaica es un transductor generador. ¿Se acuerdan los transductores de instrumentación? Es un transductor generador. Por lo tanto, se va a calentar. Al momento que se calienta es donde aparecen los problemas y el rendimiento empieza a bajar. Por eso los paneles fotovoltaicos deben recibir ventilación natural. ¿Sí? No nos vamos a encerrar aquí con dos paneles fotovoltaicos. Primero, la radiación no sería adecuada y no sería sustentable, ¿cierto? Debe estar con ventilación natural y además los grandes parques o granjas fotovoltaicas tienen sistemas de refrigeración para mantener fríos los paneles. Ese es el problema. Alguien, donde hay un problema, vio una oportunidad. Y hay una empresa china que está fabricando paneles híbridos. ¿Qué es un panel híbrido? Como ve que el panel necesita la radiación para producir electricidad, pues es un tema de tesis, por ejemplo, bastante interesante. Como vio que el panel se calienta mucho y se utiliza para producir electricidad, construyó un panel híbrido. ¿Qué es lo que hace el panel? La radiación que llega la convierte en electricidad, pero todo el calor que genera lo convierte en energía térmica. Hizo un panel colector, que es lo que veremos en el capítulo número 5, colectores solares para energía termosolar. Entonces el panel es un sistema de cogeneración. ¿Qué era la cogeneración? Es producir dos tipos o más de energía al mismo tiempo. Entonces el panel produce electricidad y también produce calor. Podría ser un tema de tesis, un tema de investigación. ¿Cierto? Bastante interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nuestro panel fotovoltaico va a producir con las tres. ¿Sí? Produce con las tres. Directa, difusa y reflejada. Obviamente, ¿qué más nos interesaría a nosotros? Que siempre esté ¿quién? La directa. Correcto, ¿cierto? Siempre esté la directa. Siempre y cuando no se caliente. Siempre y cuando no se caliente. Muy bien. ¿Listo? Correcto, excelente. Lo han entendido y bastante bien. Importantísimo. Aquí aparece, creo que hace un momento que me preguntó, le dije ya va a ver cuánta es la radiación que llega al panel. A mí no me interesa la radiación que llega al árbol, ni la radiación que llega al edificio del frente, ni incluso no me interesa la radiación que me llega a la terraza o al techo. A mí lo que me interesa es la radiación que llega a la superficie del panel. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Lo que llega, a lo que aprovecha el panel. Recurso solar. Muy bien. ¿Cómo hacen entonces los técnicos para medir la radiación si la radiación es intermitente? Va a variar durante todo el día, va a estar sube y baja, fluctúa dependiendo de las condiciones climáticas del día, del año, de la hora. El lugar, Ecuador, es muy diferente si estamos en España o en Ecuador. Entonces los técnicos dijeron, bueno, vamos a crear una constante solar. Una constante solar que va a llegar al panel. ¿Cómo una constante solar? Sí, vamos a dar un valor que puede ser promediado a lo largo de todo un día y crear una magnitud llamada hora solar pico. Le llamaron de esta manera, para que me entiendan, si no, no me van a entender. Se le llamaron HSP o HPS, hora pico solar, también algunos autores le llaman. ¿Sí? ¿Y qué es la hora solar pico u hora pico solar? Es el número de horas al día en el cual una superficie recibe una irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado. A eso le conocen con el nombre de la radiación o irradiancia promedio. ¿Sí? Entonces, este es el dato importantísimo que necesitamos. Yo para poder decir o para poder comparar si el SFOT es un lugar apto para instalar un sistema solar mejor que la, vamos un poco lejos, que la técnica del norte, ¿sí? Porque la radiación, si usted dice la radiación del SFOT con respecto a la radiación de la católica, la radiación va a ser la misma.
no hay tanta variación. Tiene que ser una distancia considerable para que exista variación. Incluso miren la radiación promedio de Quito, o de Pichincha, digamos así, ciudad de Quito, más o menos creo que justo estaba revisando ayer, 4.900 kilos, si no me equivoco, vatio hora metro cuadrado al mes, 4.500. E Imbabura tiene un poquito menos, creo 4.200 o 4.300. O sea, no hay tanta diferencia, y eso que ya son dos provincias bastante, no alejadas, pero ya están en otros lugares. Claro, si nos podemos comparar la Católica con la Politécnica, no va a variar la radiación. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, a esto le llamamos radiación promedio, 1000 vatios sobre metro cuadrado. Con la radiación promedio vamos a calcular lo que se llaman las horas solares pico, el número de horas al día que una superficie recibe 1000 vatios sobre metro cuadrado. Yo le pregunto, ¿cree que algún lugar del planeta tenga 24 horas pico solares? No. Sí, sí. Donde no anochece, pues. Donde no anochece. ¿No? ¿Creen? No hay ningún lugar del planeta que tenga 24 horas solares pico. ¿Sí? Los lugares con más alta radiación, ¿sí? En el planeta tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la parte norte de África, el desierto del Sáhara, toda esa parte de Marruecos, el Líbano, Egipto, toda esa parte de ahí recibe la más alta radiación posible. Madagascar también tiene muy alta radiación. Las horas solares pico llegan hasta 7, 8 horas, no pasa más. Pues a mí no me interesa que el día esté muy caluroso, a mí lo que me interesa es que el día tenga bastante o alta radiación, es lo que me interesa. No confundan que el día caluroso va a tener mucha radiación, no, el día tiene que estar totalmente despejado, puede estar frío incluso, pero totalmente despejado es porque tiene alta radiación. ¿Sí está muy claro? Incluso no me serviría si el día está muy caluroso, porque los paneles, ¿qué van a pasar? Se van a calentar también. ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Así como les estoy explicando, así me explicó mi profesora de fotovoltaica. ¿Sí? Y ahí poco a poco vine entendiendo esto de la tecnología fotovoltaica. Que hay un mundo detrás de todo esto, de dimensionar, de coger una celda y hacerla producir energía eléctrica. ¿Sí? Hay que entender cada uno de estos conceptos, caso contrario, usted totalmente perdido cuando empiece a dimensionar. Acuérdense de estos términos. ¿Sí? Entonces, otro término importantísimo que deben conocer es lo que se conoce como el nombre de masa de aire. ¿Qué es la masa de aire? Como ustedes saben, cuando el fotón llega a nuestro planeta, pues debe atravesar una cantidad de volumen de aire, ya cuando ingresa a la atmósfera. ¿Sí? Ahí se va quedando la radiación. ¿Cómo creen que es la masa de aire fuera de la atmósfera? Cero, pues no hay aire, cero. Vean, aquí está la masa de aire cero. ¿Sí? Dependiendo del lugar donde nos encontremos, la masa de aire va cambiando. Por ejemplo, al norte es de 1.5, es una unidad dimensional, no tiene unidades, una magnitud dimensional, no tiene unidades. En el Ecuador, la masa de aire es de 1, ¿sí? En el centro del planeta, a la línea ecuatorial. ¿Qué es la masa de aire? Es la cantidad o volumen de aire que debe atravesar un fotón para llegar a la superficie. A eso se le llama masa de aire. ¿Sí? AM. ¿Sí? Se le conoce como masa de aire. Mientras más masa de aire hay, ¿qué hay? Menos energía. ¿Sí? Mientras más aire tiene que atravesar el fotón, va a haber ¿qué? Menos energía. ¿Y por qué menos energía? Porque hay más intermitencia. Porque se van quedando los fotones, se van absorbiendo los fotones por el aire, van perdiendo su cantidad de energía. ¿Sí? Entonces es importante que sepan eso, por favor. ¿Cierto? Nosotros en este caso pues estamos en el Ecuador, tenemos una masa de aire de 1. ¿Sí? Una masa de aire de 1, depende del lugar del planeta. Más al norte va a aumentar 1.5. Hay más aire. Esto es ¿cómo es menos aire? Eso también depende de qué, de la altura, ¿cierto? La latitud y longitud. Bien, entonces, la gran pregunta. ¿Entendieron? Por supuesto. ¿Entendimos? ¿Sí o no? ¿Están claros los conceptos básicos? ¿Sí? Entonces, si no van a preguntar nada, yo les pregunto. ¿Y cuánta energía le puedo extraer al sol? Eso debieron preguntar, muchachos. Así de verdad. Toda la ¿Cuánta energía puedo extraer del sol? ¿Cuántas? Todos hemos sentido en algún momento la radiación. Si ahorita no hay sol, van a ver la siguiente semana. Tenemos 2 prácticas bastante interesantes de fotovoltaica.
van a ver cómo van a sentir la radiación. Ya van a entender eso del fenómeno de la radiación, ¿sí? Los fotones. La gran pregunta, ¿cuánto o cuánta energía le puedo extraer al Sol? Toda la que se pueda. Infinita. Toda la que podamos. ¿Sí? Toda la Eso que va a se puede depender de las captar. limitaciones que Toda tengamos la que puede con captar el panel los solar, ¿no? dispositivos. Con la tecnología que tengamos. Toda Eso la va que a se depender. puede Y la otra pregunta, extraer y poder captar. ¿cómo puedo comparar dos sitios? ¿Dónde es mejor instalar un sistema fotovoltaico? ¿En Loja o en Ibarra? ¿En su casa, en la casa del señor Aguas o en la casa del señor Paguar? Dependiendo del ¿Dónde es mejor instalar? ¿Cómo puedo comparar la estos radiación dos o la sitios? ¿Cómo puedo decir a mi cliente? Viene un cliente y me dice, oye, quiero que me instales un sistema fotovoltaico. Pero el cliente dice, tengo un terreno en Guayabamba y otro terreno lo tengo, no sé, en Cayambe. ¿Dónde es el mejor sitio para instalarlo? Porque el cliente quiere sacar mayor provecho. El que tenga mayor radiación, dice el señor Mariscal. Claro que tiene que ver con el que tenga mayor radiación, ¿cierto? Pero para poder responder estas dos preguntas, necesito conocer lo siguiente. Debo medir en ese lugar, o debo calcular en ese lugar, cuántas son las horas solares pico. Entonces, la hora solar pico está muy relacionada con lo que es la irradiancia y la irradiación. Entonces, vamos a calcular las horas solares pico. Con esas horas solares pico, usted va a saber cuánta energía le va a poder sacar el sol y cómo va a poder comparar dos sitios solares. ¿Dónde es mejor? ¿El setup? Pues mejor el spot para instalar un sistema fotovoltaico. Bueno, aquí nuevamente aparecen, esperemos que no hayan olvidado, ¿cierto? Las unidades, potencia y la energía solar. Vatio sobre metro cuadrado y vatio hora sobre metro cuadrado. Recuerden que el vatio es una unidad muy pequeña, por eso se utiliza el kilovatio, ¿cierto? Por si acaso. ¿Ven? Entonces, chicos, les voy a enseñar a calcular las horas solares pico. ¿Cómo se llamaba ese dibujo que tienen en pantalla? La Curva solar diaria. ¿Sí? Así se llama, curva solar diaria. Curva solar diaria. Un segundo por cada pregunta. Oye, venía. Edison, no te ven que está conectado el monitor. No prende esta computadora. Sí, se ha conectado. ¿Ya dañaste? Igualmente, esa computadora no, se ve muy lenta, ¿no? En un momento, por favor. No lo prende. Más adelante, cuando lleguemos a biomasa, les voy a contar en qué andamos metidos con la parte de biomasa. ¿Sí? Muy bien, pónganme atención. Bien, entonces tenemos la curva solar diaria. Ya les dijimos que tenemos desde las 5 o 6 de la mañana, 12 horas solares, hablamos del Ecuador, eso no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos? Tenemos la irradiancia. ¿Cómo calculamos la irradiación? Hay que sacar el área bajo la curva, ¿sí o no? Hay que integrar, pero no vamos a integrar nada, ¿sí? No vamos a integrar. ¿Recuerdan integrales? ¿Recuerdan integrales? ¿Recuerdan integrales? Buenísimo, podrían sacar con una gran exactitud lo que es la irradiación, porque tienen que integrar la curva solar. Van con su piranómetro, toman datos durante un día, generan la curva y sacan el área bajo la curva. Ya tienen la irradiación. ¿Sí? Si se acuerdan de eso, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Pero los técnicos dijeron, no nos vamos a complicar la vida. Entonces, vamos a hacer algo bastante interesante. Miren la curva y vamos a dibujar un rectángulo, como el que ven ahí justo en la mitad de la curva. Es más fácil sacar el área de un rectángulo. Base por altura. ¿Sí? ¿Para qué complicarse la vida? ¿Sí? No somos como los de la Politécnica Nacional, dicen ellos sí se complican la vida. Todos quieren hacerlo por cálculos. ¿Ya? Entonces, base por altura y crearon este triangulito. Y a toda esta área que ustedes le ven aquí le llamaron horas solares pico. Usted me dirá, oye, pero eso no tiene que ver con la irradiación. Sí,
Pero recuerden que el recurso solar o la radiación, o lejos de todo, es intermitente. Entonces ellos dijeron, vamos a medir el número de horas a lo largo de un día a los cuales la superficie recibió una radiación constante de 1000 vatios sobre metro cuadrado. O sea, oye, pero ¿qué pasa si un lugar no recibe los 1000 vatios sobre metro cuadrado? Pues tranquilamente se hace una especie de compensación o justificación sumando todos los valores. Y la hora puede dar 0.2 horas solares pico, 0.1 horas solares pico. Entonces, es lo que acordaron y les fue bastante bien. Por lo tanto, ¿cómo se calculan las horas solares pico? Solo hay que hacer una simple división, nada más. Pero lo que quiero que quede es el concepto. Si les preguntan qué es una hora solar pico, que es el dato importantísimo, este es el dato importantísimo, lo necesitan para dimensionar los sistemas. Sin este dato no pueden dimensionar un sistema fotovoltaico. Las horas solares pico es el número de horas a lo largo de un día a los cuales una superficie recibe una irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado. A eso se le llama hora solar pico. ¿Sí estamos claros? No se olviden de eso. Entonces, ya el concepto, ahí le tienen. Una hora solar pico es el número de horas a lo largo de un día en los cuales una superficie recibe 1000 vatios sobre metro cuadrado. Esos 1000 vatios por metro cuadrado, ¿cómo se le conoce? Como la irradiancia promedio solar de la superficie. Mientras que la del espacio se le llama constante solar, 1367 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Solo hay que hacer una simple división. H sobre I. ¿Sí? Vamos a dividir esta contra esta. ¿Sí? Entonces la fórmula es bastante... por ahí los marcadores. Ya los dije. ¿Sí? La fórmula es bastante sencilla. Solo hay que dividir las dos. Usted va a un lugar, mide irradiancia con el piranómetro, calcula la irradiación y divide las dos. Entonces, bien, coge usted H sobre I. Como H es vatio hora metro cuadrado, ¿sí? Vatio hora metro cuadrado, bueno, como es al día, pues ponemos al día. Y la otra es vatio metro cuadrado, vatio sobre metro cuadrado, hace una simple división. Vatio con vatio se va, metro cuadrado con metro cuadrado se va. Por eso las unidades de las HCP son horas al día. Esas son las unidades de las HCP. Horas al día. ¿Sí estamos claros que hay que dividir? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo como técnico debo calcular? Yo debo ir al CETAD, ir al SFOD, ir a la casa del señor Aguas, ir a la casa del señor Paguay, para poder decir dónde va a ser el mejor lugar. Lo que tengo que ir allá es con mi piranómetro. Entonces, el técnico que tiene esos instrumentos va, te deja midiendo en las casas de ellos. Se necesitan datos de por lo menos un año para saber que la radiación es bastante buena, pero no todos los técnicos tenemos un piranómetro en el bolsillo para poderlo llevar. Entonces ahí es donde accedemos a los atlas solares. Vamos al mapa solar del Ecuador, al atlas solar del Ecuador. Sin embargo, estos atlas tienen una gran desventaja, que es una radiación que toman de todo un lugar, por ejemplo, todo un Pichincha. Yo quiero solo de la casa del señor Aguas, o de la casa del señor Paguay, o del CETAD, o del SFOD. ¿Cómo hago? Habrá soluciones del piranómetro. Como no hay, le vamos a enseñar a utilizar datos satelitales. Tienen un alto nivel de precisión y son los que utilizan la mayoría de instaladores fotovoltaicos, porque no tienen esa necesidad, no tienen los recursos tal vez a veces para instalar torres meteorológicas. O si no, usted puede enviar un correo dirigido al director del INAMI solicitándole los datos de la estación meteorológica más cercana. 3 meses se tardan más o menos en responder, como todo proceso burocrático en el Ecuador. ¿Que serían datos confiables? Sí. Nosotros estamos en este momento con un profe de telecomunicaciones y 2 profes de desarrollo de software enfocados en meter inteligencia artificial a lo que es la radiación solar. Queremos hacer series de datos de radiación solar predictivos, es decir, predecir la radiación solar en los años futuros para ver cuándo sería la generación fotovoltaica en la zona 3 del Ecuador. La zona 3, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, y Baúl. Esas son las 4 provincias que están en la zona 3. Eso estamos haciendo. Y hemos solicitado los datos a INAMI. Ojalá nos respondan.
Si no responden, ya les aviso. ¿Sí? Entonces, si no tiene esto, datos satelitales. ¿Sí? Entonces, usted va a tomar la irradiación de ese lugar, de las casas o del setado, de los lugares donde usted quiere instalar el sistema, y lo va a dividir para 1000. ¿Sí? Solo lo va a dividir para 1000 y ya tiene las HS. Nada más. 1000 vatios sobre metro cuadrado. Siempre lo vamos a dividir para 1000. ¿Por qué? Porque decía que la hora solar pico es el número de horas al día a los cuales la superficie recibe 1000 vatios sobre metro cuadrado. Los técnicos de fotovoltaica no se complicaron tanto. Cogieron y dijeron, vamos a considerar una irradiancia constante de 1000 vatios, pero si necesitamos la irradiación. Llamamos la irradiación. En la siguiente clase les enseño cómo se utilizan estos sistemas. ¿Listo? Bien, entonces, vamos, si tenemos 4.5 horas solares pico, ¿cuánta irradiación tenemos? Si tenemos 4.5 horas solares pico. Apliquen la fórmula y despejen. Si tengo 4.5 horas solares pico, ¿cuánta irradiación tenemos en ese lugar? Solo multipliquen los 4500 que... 4.5 son 4500. ¿Perdón? ¿Cuánto dijo? 4.500 vatios sobre metro cuadrado. ¿Seguro que vatios sobre metro cuadrado? La irradiación es... vatios. Vatios en metros cuadrados. Eso, ahí sí. Sí, la ¿cierto? suma mil. 4.5 kilovatio hora ¿Por qué poco? metro cuadrado al día. Ay, Recuerdo que las HCP son horas al día. Aplique bien la fórmula para que pueda obtener la respuesta. ¿Sí? No se olvide las unidades, son bastante importantes. ¿Bien? Si tenemos 3 horas a 250, es lo que les decía, miren este lugar de aquí. Este lugar no llega a las 1000. No llega a las 1000, entonces puede ser que lleguen, si por lo menos una horita, llegó a 1000 vatios sobre metro cuadrado, pues ese lugar tiene una HCP. Pero este lugar tiene 3 horas a 750 vatios sobre metro cuadrado. ¿Cuántas horas solares pico tengo? Apliquen la fórmula. ¿Cuántas horas solares pico tengo? Por 250. Ninguna. No llego ni a una. ¿Cierto? ¿Cuántas HCP tengo? ¿Cuántas HCP tengo? Tengo 3 horas a 250 vatios metro cuadrado. ¿Esto qué es? ¿Irradiancia o irradiación? Irradiancia, porque es potencia. Y para que la potencia se convierta en energía, ¿qué hay que hacerle? Multiplicarle por la hora, pues. ¿Sí? 250 por 3, 750 vatio hora metro cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué debo hacerle a esa? Ya tienen irradiación a esa H. ¿Para cuánto hay que dividirla? Para 1000. Para 1000. Muy bien. Entonces, ¿cuántas HCP han tenido? En ese lugar, 0.75 HCP. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si el lugar no llega a compensar los 1000, hay que ir sumando. Hay que ir sumando. Y van a ver lugares que tengan 0.5, 0.4, no llegan ni a una hora. ¿Qué quiere decir que no lleguen ni a una hora? Que durante todo el día nunca la irradiancia fue cuánto? 1000. 1000 vatios sobre metro cuadrado. Fue menor. ¿Sí estamos claros? Esta es la manera de cómo podemos calcular cuánta energía le voy a extraer al sol. Contestar las dos preguntas anteriores. Esta es la manera de comparar dos sitios. ¿Cuál es mejor? Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja. ¿Sí? Para instalar un sistema fotovoltaico. ¿Estamos claros? ¿Todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podemos decir que está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Listo? No se olviden de esto. Y si quieren ser buenos técnicos en fotovoltaica, aunque al inicio de clase, ¿se acuerdan que les pregunté que la mayoría me dijo algo sobre la fotovoltaica? Pues si les interesa la fotovoltaica, esto deben aprender. ¿Cuánto salía en esto? ¿Sí? Es lo primero que enseñan en fotovoltaica. Si no saben eso, no van a entender el resto que viene. ¿Ya? Multiplicar por las 3 horas. Ahora, algo importantísimo. Con esto termino para que puedan dar la prueba. Algo importantísimo. Cuando yo voy a hacer un proyecto fotovoltaico, debo adecuarme a las condiciones del cliente. ¿A qué me refiero con eso? Si viene un cliente y me dice, oye, ¿sabes que yo necesito que me instales un sistema fotovoltaico en tal lugar? Usted no le va a decir, oye, al cliente, tienes que mudarte al desierto de Atacama porque ya está la relación más alta para que instales tu sistema.
O viene el cliente y me dice, oye, mira, quiero en mi casa instalar un sistema fotovoltaico. Usted me va a decir, oye, tienes que tumbar el techo y en ese techo poner una terraza, porque ahí podrían funcionar los módulos fotovoltaicos. Eso no se puede hacer. Uno debe adecuarse a las condiciones.